Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Dark Existence. Como ya sabes, este es un canal dedicado al apasionante mundo de los videojuegos, enfocado principalmente en la plataforma Xbox. En el día de hoy te traigo un video más de opinión y de reflexión, porque como ya podrás haber visto ya en videos anteriores, hemos hablado sobre cuáles son los motivos que me llevaron a mí a inclinarme hacia la plataforma de Microsoft, es decir, hacia Xbox. Y además, en otro video aparte, hablamos un poco de cuáles son todas esas funciones a las cuales puedes acceder teniendo o siendo poseedor de una Xbox. En el día de hoy, entonces, vamos a hablar de esos casos en los cuales, si soy poseedor de una Xbox One, te voy a plantear el dilema de si vale la pena o no dar el salto a la nueva generación. Así que si este contenido te resulta interesante, te invito a que te suscribas a mi canal y me apoyes dándole like al video. Dar el salto a la nueva generación de consolas de Microsoft implica tener en cuenta una serie de factores. El primero de ellos es la disponibilidad, y es que hacerse en los momentos actuales con una Xbox Series X es una tarea prácticamente titánica. Está agotada en todas las tiendas físicas, no se consigue, y cuando llegan remesas a tiendas online, estas se agotan inmediatamente, ya que es comprada en su mayoría por especuladores que luego las revenden en páginas como eBay a precios exorbitantes. Así que conseguir actualmente una Xbox Series X es de verdad que prácticamente imposible. La pregunta que hay que responder en realidad en este apartado es si vale la pena teniendo una Xbox One, especialmente si se tiene una Xbox One X, si vale la pena cambiarla por una Xbox Series S. Y mi respuesta en este apartado es que sí, porque a pesar de que en teoría la potencia de Xbox One X y sus 6 teraflops la hace o le da la potestad o la posibilidad de alcanzar resoluciones nativas de 4K en juegos sin despeinarse prácticamente. El problema es que la CPU de ambas, y en esto, si hacemos la comparación entre la CPU de Xbox Series S y Xbox Series X, vemos que es prácticamente similar, y eso le permite a las consolas de nueva generación alcanzar tasas de cuadros por segundo de 60 fácilmente para ambas consolas, Xbox Series X y Series S, e incluso alcanzar tasa de cuadros de hasta 120 cuadros por segundo en algunos casos, cosa que la Xbox One X no puede hacer. Como ya te he comentado en otros videos, el, el punto álgido o el techo de esta generación son los 60 cuadros por segundo, y Xbox One X no es capaz de dártelo. Xbox One X te maneja resoluciones de 4K pero a 30 cuadros por segundo, y actualmente yo diría que el estándar de la generación actual son los 60 cuadros por segundo, y eso Xbox Series S y Xbox Series X te lo garantizan, mientras que ninguna de las consolas Xbox One es capaz de dártelos. Así que cambiar solo por cambiar una consola Xbox One por una Xbox Series S solamente por la tasa de cuadros por segundo ya es un añadido importantísimo. El otro factor que hay que tener en cuenta es la posibilidad económica, ya que una Xbox Series X tiene un valor de mercado en tiendas oficiales de $500, pero estamos muy claros de que en Latinoamérica especialmente esto no es así. En Latinoamérica los precios pueden alcanzar hasta los 800, 900, $1000 según el país, y de verdad que es una inversión bastante importante que habría que hacer en este caso. No sucede lo mismo con la Xbox Series S, ya que como hay más disponibilidad, hay mejores ofertas, se puede conseguir a un menor precio, pero sin embargo, el precio oficial de venta aquí en Estados Unidos de una Xbox Series S es de $300, mientras que en los mercados latinoamericanos se consigue a precios más elevados. Así que representa una importante inversión hacer el cambio, y eso hace o podría hacer dudar a muchas personas si vale la pena o no hacer el cambio. El siguiente punto a tener en cuenta es tener claro cuáles son nuestros objetivos a la hora de cambiar de generación. Porque si tu objetivo es el 4K, o es decir, si tú priorizas la calidad en los juegos en vez del rendimiento, entonces no valdría la pena, ya que en la actual generación la consola que es capaz de darte los 4K es la Xbox Series X, y como ya te he mencionado, está prácticamente imposible de conseguir en estos momentos. Entonces dar el salto a una Xbox Series S que no es capaz de darte 4K no tendría mucho sentido.
Pero si tú vas en busca de un mejor rendimiento, ahí en ese caso sí vale la pena, porque la Xbox Series S es perfectamente capaz de darte los 60 cuadros que la Xbox One X no te puede dar. Entonces, si tú tienes bien clara cuál es tu prioridad, y en especial en el caso de que prefieras jugar a 4K y tienes la pantalla, o sea, el televisor o el monitor para hacerlo, valdría la pena hacer el cambio o no, o si ya lo haces en una Xbox One X, para quedarlo a una Xbox Series S si esta no es capaz de darte 4K. Pero ahora, si tú prefieres priorizar el rendimiento y también tienes una televisión o un monitor que te puede dar los 60 frames o los 120, en algunos casos que te puede dar la Xbox Series S, entonces en ese caso sí valdría la pena, por supuesto, hacer el cambio. Yo entiendo que hacer el cambio de generación puede generar muchas dudas, entre las cuales yo creo que la principal es qué va a pasar con mis partidas guardadas en Xbox One si quiero cambiar a una consola de nueva generación. Y yo te respondo que no hay ningún problema. Acuérdate que ya no estamos en los años 90, donde cambiar de un teléfono a otro implicaba que tendrías que migrar manualmente todos los contactos de tu teléfono al otro, ya que no existía esto de que traspasarlos a través de Bluetooth o a través de cualquier tecnología. Eso no existía en ese momento. En cambio, en los tiempos actuales, especialmente Xbox Live, sin tener que estar suscrito al Gold, puedes tener guardadas todas tus partidas en la nube, y con solamente activar tu cuenta de Xbox Live en tu nueva consola de nueva generación, ya todas tus partidas automáticamente quedan grabadas como están en la nube. Puedes reproducirlas en tu consola de actual generación sin ningún problema. Lo mismo pasa con los accesorios. ¿Qué es lo que pasa? Que hay temor de que todos los accesorios que yo he comprado para mi consola de pasada generación no los pueda usar en las consolas de nueva generación, cosa que es totalmente errado. Todos los accesorios de Xbox One son compatibles con Xbox Series S y Xbox Series X. Eso incluye controles, con todos los accesorios que puedas tener para controles, bien sea cargadores, baterías, estaciones de carga. Todo es compatible con las consolas de nueva generación. Al mismo tiempo, todos los auriculares que uses para Xbox One son compatibles con Xbox Series X y S. Así que si tienes audífonos costosos, que hiciste una buena inversión para Xbox One, los puedes usar con tranquilidad en las consolas de nueva generación. Y lo más importante son tus juegos. Todos los juegos de Xbox One, es decir, todo el catálogo de Xbox One es retrocompatible en Xbox Series X y Xbox Series S. Y eso incluye además una buena cantidad de juegos de Xbox 360, que gracias a la retrocompatibilidad de las consolas de Microsoft es posible reproducir estos juegos a una mejor calidad en Xbox Series X y S. Eso sin contar de que no solamente el catálogo de Xbox One y Xbox 360 está disponible en las consolas de nueva generación, sino que se reproducen a una mucho mejor calidad, ya que cuentan con FPS Boost. Y es que algunos de estos títulos, no todos, pero una buena cantidad de títulos de Xbox One desbloquea su tasa de cuadros en consolas de nueva generación para reproducirse a 60 cuadros por segundo. Además, la consola de nueva generación, tanto Xbox Series S como Xbox Series X, tienen lo que es el HDR automático, cosa que le aplica a los juegos, y estos se ven con una muchísima mejor calidad que si se estuvieran reproduciendo en una Xbox One o en una Xbox 360. Así que por todos estos alicientes es bastante pertinente o es bastante recomendable hacer el cambio de la pasada generación a la nueva generación sin ningún inconveniente. No vas a tener ningún problema en ese apartado. Y lo más importante aún en cuanto al apartado de tus juegos es que, además de que existe la retrocompatibilidad, tienes el Smart Delivery, que eso va a hacer que una vez que cualquier juego de Xbox One que introduzcas físicamente en tu Xbox Series X o que lo descargues digitalmente tanto en tu Xbox Series S como en tu Xbox Series X, siempre se te va a descargar la mejor versión disponible, que en este caso, si cuenta con optimización para la nueva generación, esa es la versión que se te va a descargar en tu consola de nueva generación. Es decir, que vas a jugar tus juegos de Xbox One en Xbox Series S o Xbox Series X a una mucha mejor calidad que si lo estuvieras haciendo en tu consola de pasada generación, ya que los juegos que vienen optimizados para Xbox Series X y Xbox Series S cuentan con una mejor resolución, cuentan con mejores efectos en cuanto a iluminación, un mejor apartado gráfico, cuentan con HDR y cuentan con liberación de la tasa de cuadros por segundo. Entonces es una grandísima ventaja hacer el cambio de consola de pasada generación a nueva generación, ya que gráficamente los juegos los vas a reproducir a una muchísima mejor calidad. Una última recomendación: si eres una persona
que actualmente posees una Xbox One X y quieres cambiarte es a una Xbox Series X, pero no la consigues, y vives en un país con soporte para Xbox Game Cloud, ya te mostré en un video anterior que este servicio está disponible en ciertos países, lamentándolo mucho no está disponible en toda Latinoamérica. Yo te recomiendo que tus juegos de nueva generación los juegues en la nube, porque es la única forma en la que vas a poder ver en tu consola Xbox One X los juegos corriendo a 60 cuadros por segundo, mientras que si los reproduces nativamente en la consola, bien sea vía digital o por disco, no vas a alcanzar una tasa sino hasta de 30 cuadros por segundo. Entonces esa es una de las ventajas de tener una consola de pasada generación, pero disponer de un servicio como el Xbox Game Cloud y jugar estos juegos en la nube a una tasa de cuadros aumentada. Obviamente va a haber un descenso en la resolución porque para jugar en la nube y alcanzar esa tasa de cuadros hay que sacrificar resolución, pero el hecho de jugar a 60 cuadros es un plus, y de hecho hay muchos videos comparativos donde tú puedes ver los juegos corriendo nativamente en una consola Xbox One X y corriendo en la nube, donde puedes ver entonces la diferencia en cuanto a tasa de cuadros y en cuanto a resolución. Yo te recomiendo que le eches un vistazo a estos videos comparativos, y si te conviene y te sirve jugar en la nube, lo hagas, porque definitivamente dar el salto a los 60 cuadros desde una Xbox One X a través de la nube, yo pienso que vale la pena por encima de usar la consola de manera nativa. Obviamente esto no va a estar disponible en todos los juegos, ya que no todos los juegos que del catálogo de Xbox One se pueden reproducir en la nube, son solamente aquellos que están en el servicio Xbox Game Pass Ultimate en este caso, pero por lo menos los juegos que están en Xbox Game Pass tú los puedes reproducir en tu consola Xbox One X en la nube a una mejor tasa de cuadros por segundo, cosa que no puedes hacer en la consola Xbox One X de manera nativa. Te pongo por ejemplo el caso de Forza Horizon 5, lo puedes ver muchísimo mejor jugándolo en la nube que jugándolo nativamente en una Xbox One X. Y casos como por ejemplo el de Microsoft Flight Simulator, juego que no puedes jugar de manera nativa en Xbox One X porque no está disponible para esta consola, lo puedes hacer a través de la nube y a 60 cuadros por segundo gracias al servicio xCloud Gaming. Y lo mismo va a pasar con juegos que están por salir al mercado, juegos como Redfall o como Starfield, son juegos que no van a salir para Xbox One y obviamente no saldrán para Xbox One X, pero que los vas a poder reproducir en tu consola de pasada generación a través de la nube a 60 cuadros por segundo, cosa que hasta hace poco no se podía hacer. Así que esa sería mi recomendación en este aspecto. Si vas a jugar en una Xbox One X juegos de la nueva generación o incluso de la pasada generación, pero que están bloqueados a 30 cuadros, es mejor que los hagas en la nube a 60 cuadros por segundo. Esa es mi recomendación, pero bueno, ya eso es cuestión de cada quien, porque obviamente para algunas personas es más importante la resolución, y si tú vas a sacrificar resolución por cuadros por segundo, de repente es un cambio al cual tú no estás dispuesto a darle rienda suelta. Así que es cuestión de que tú decidas qué es lo mejor para ti, si prefieres jugar a 60 cuadros por segundo o a una resolución nativa de 4K. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que el contenido del mismo te haya gustado. Si fue así, te agradecería mucho un like al mismo y que te suscribas a mi canal para estar pendiente de mis próximos videos. Un abrazo y nos vemos en el próximo.